Akena y Celestino ya están conectados. Sí, profesora, estoy conectado. Bueno, vamos a empezar, chicos, pues el repaso. A ver, recuerden que el repaso es que ustedes van a resolver sus dudas. Entonces, van a preguntar sobre el tema de contaminantes. ¿Qué dudas tienen sobre el tema de contaminantes? Y así vamos a ir pasando tema por tema para que ustedes resuelvan sus dudas. A ver. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Ya quedas a cargo, Cele, que yo con esta voz que tengo no puedo hablar tanto y tengo que hablar ahora en la revisión del parcial. Profe, yo tengo una pregunta. Es que no entiendo muy bien, que conidióforo, esporangióforo, entonces no sé esas estructuras, o sea, no sé si me las puede explicar. Bueno, yo ayer hice esa dinámica con sus compañeros. ¿Alguno está más claro sobre la diferencia entre un conidióforo y un esporangióforo que pueda participar? ¿Jóvenes? Bueno, no hay ningún voluntario. Al final, la diferencia entre un conidióforo y un esporangióforo es la estructura esta de donde están las conidias, que sería más, digamos que en otro, dependiendo si es asexual o sexual, va a ser eso que se conoce como esporas también. Entonces, cuando está abierto, como en el caso de un ejemplo que esté aquí. Esto que ven aquí, ¿están viendo la pantalla, jóvenes? Sí, profe. Sí, profesor. En el caso de ese sería Rhizopus, ven que está encerrado dentro de una estructura. Ese caso sería un esporangióforo. Cuando ven el caso de Penicillium, creo que está acá más arriba, y también el Aspergillus, ven que no hay ninguna estructura que contenga esas conidias adentro y se ven directamente, salen directamente de la estructura. Entonces, en ese caso, cuando es abierto, se conoce como conidióforo. Entonces, esa es la diferencia entre un conidióforo y un esporangióforo. Una es una estructura abierta y la otra es una estructura cerrada. Como en el caso, ya les mencioné, de Aspergillus penicillium, ese sería un conidióforo, y en el caso de Rhizopus y Mucor sería entonces un esporangióforo. Bueno. Gracias. ¿Quedó más claro? Profesor, ¿y esporangióforo y esporangio es lo mismo? Sí, pues es la estructura esta que contiene las conidias, sí. Pero esos microconidios aquí están ahí. Permiso, Celestino. Chicos, cuando ustedes le hablan de conidióforo, ¿se acuerdan? En la clase vimos que los conidióforos pueden ser abiertos o cerrados. Cuando son abiertos es que tienen las conidias expuestas. Entonces, cuando ustedes van a una estructura como la que está presentando el profesor Celestino, tienen las estructuras de las conidias o las esporas, las tiene expuestas. Y cuando está cerrado, que se le llama esporangióforo, entonces las estructuras están contenidas en el esporangio, ¿ya? Claro que eso no indica que esa estructura se va a quedar cerrada. Ella tiende a abrirse porque ese es el método que el hongo va a utilizar para diseminar esas esporas, ¿no? Entonces, tienen que quedarse clarito de eso. Cuando está cerrada es porque contiene las conidias dentro, y cuando está abierta es que tienen las conidias expuestas, como Penicillium y Aspergillus, y cuando vamos a ver el tema de Dematiaceae. Profe, una pregunta. ¿Y las conidias y las esporangióforas, ambas son las esporas? ¿Es lo mismo? Sí, esporangióforo, esporangiosporas, es simplemente ellos utilizan esa terminología para referirse a las esporas que están contenidas dentro de un esporangio, y por eso se le coloca, pero estamos hablando todos en el mismo idioma, que todas ellas son esporas, y en el caso cuando hablamos de conidias es porque son asexuales y viene de un conidióforo, y en el caso de esporangióforos entonces se llaman esporangiosporas. Es simplemente especificar la estructura, su nombre específico, pero todas ellas es correcto decirles que estamos viendo las conidias o las esporas. ¿Y ambas son asexuales? No,
Cuando son esporas o es la estructura, el propágulo que el hongo desarrolla, son sexuales, pero cuando son conidias son asexuales. Gracias, profe. Ok, aquí estamos todos para ayudarnos, ¿ah? A ver, jóvenes, otras preguntas sobre contaminantes. Tan clarito en las texturas, chicos, en las texturas de los diferentes tipos de hongos que ustedes vieron en el laboratorio. Y eso lo preguntaron la vez pasada, Celestino. Yo les di una clase a ellos de textura. Hay una pregunta en el chat, dice, profe, o sea que los esporangiosporos son los cerrados y los conidióforos son los abiertos. Los esporangiosporos, o los esporangios, mejor dicho, los esporangios, el nombre de la estructura formadora de conidios, son los cerrados, y los conidióforos son los abiertos. Tienen que aprenderse eso así como está ahí. Esporangióforo es la estructura formadora de conidio y es la que está usualmente cerrada, que en algún momento se va a abrir para diseminar esas esporas. Y cuando es conidióforo, entonces están expuestas esas conidias, como en el caso de Penicillium, Aspergillus, como el que estamos viendo. Profesor, una pregunta. ¿En el PPT de casualidad tendrá alguna imagen que como que establezca la diferencia entre la textura polvorienta y aterciopelada? Es que no tengo muy clara esa diferencia. Sí. Mira, ahí lo tienes, Celestino, ahí lo tienes. Ahí, en general los aspergillus son polvorientos, pero ahí tienes un pequeño ejemplo, no sé si lo aprecias, que es el Aspergillus terrius, que se parece mismo al género Phaseolomyces. Ellos son como aterciopelados, pero todos los que están arriba, todos, el Fumigatus, el de arriba, que es otro tipo de terrius, y el Niger, tienen textura polvorienta. Ah, ok, gracias. Uh-huh. Igual para el examen se le va a colocar uno que se vea claramente la diferencia entre cada uno de los texturas. Exacto. Ellos están preocupados, Celestino, que piensan que nosotros les vamos a complicar la vida. Pero no, vamos a poner esa textura la más representativa, ¿no? Profesora, tengo una pregunta. Sí. ¿Cuáles son las texturas más ¿Qué dijo? No se le escuchó bien. Se cortó. Tienes que repetir la pregunta o ponle en el chat. Ponle en el chat mejor, porque entrecortada. ¿Cuál es? Se te corta. Se cortó. Escríbela en el chat. Celestino, pero las texturas que tú le diste son las que tú vas a poner en el examen, ¿verdad? Preséntale las texturas que tú le diste para que ellos no se confundan y piensen que vamos a inventar texturas. Esas son las básicas. Eso no significa que todos los hongos tienen esta textura, sino que son como las más representativas, digamos las más distinguibles, las más fáciles de clasificar de tipo de textura. Pero yo les explicaba en las otras clases que los hongos tienen muchísimas otras texturas y tienen texturas combinadas. Aparte de tener un aterciopelado, pueden tener surcos como el que vemos ahí. Y aparte de tener surcos, tienen radiaciones, pero no queremos complicarlos porque tampoco es una materia que se llama micología. Entonces, esta es una parte de la micología
y con que ustedes vean los aspectos macromorfológicos de los hongos importantes en el grupo de hongos contaminantes, con eso, por ejemplo, en esta materia nos basta, ¿no? Ya luego el que se quiere especializar en hongos, perfecto, y podemos ver todos los detalles de todas las texturas. Esto se pone más complejo, chicos, pero tienen que quedar clarito que estas no son texturas únicas de los hongos, ellos poseen más, pero el profesor Celestino y Asquena presentaron texturas básicas de los géneros que ellos presentaron. Sí, básicamente era la pregunta que tenía Michael. Sí, también claritas ahí, Celestino. Profe, yo tengo una pregunta. O sea que todos los esporangióforos son sexuales, ¿o no? Son estructuras asexuales. Y los conidióforos también. O sea, ¿cuáles son los conidios? Lo que pasa es que acuérdate que los hongos se pueden reproducir de manera telomórfica, y cuando lo hacen así, dependiendo si es imperfecta o perfecta, puede ser una reproducción asexual. Si es imperfecta, es asexual. Dentro de ese grupo, puedes investigar cuáles son esos hongos que desarrollan una estructura de una reproducción asexual. Pero a veces hay condiciones que hacen que el hongo, dependiendo de sus requerimientos nutricionales o su manera de sobrevivir, puede tomar un tipo de reproducción asexual o sexual. Entonces va a depender, y eso es por eso que la micología a veces es compleja para nuestra identificación correcta, porque si tú llegas a encontrar, como en el caso de ustedes, los que estaban haciendo proyectos, encontraron un hongo que apenas está creciendo y no tiene la necesidad de desarrollar una estructura reproductiva, no vas a poder identificarlo, pero si tuviera esa estructura podrías decir, ok, presenta conidios, está en un estado de reproducción sexual, asexual, y por consiguiente podemos ir llenando los datos de esa taxonomía para específicamente esos géneros que estamos viendo. En el caso de la micromorfología, la macro te ayuda a ver los aspectos y complementar con la micromorfología. Y ahí esos que están ahí, cuando hablamos de conidios, estamos hablando de una reproducción asexual. Y cuando es esporangios también. Esporangios son conidias también, sí. Hablamos de conidias. Profesora, una consulta. ¿Cuál es la diferencia entre fiálide y métula? La métula es una estructura mucho más grande. No sé si sale ahí, Celestino. Es una estructura que sale, por ejemplo, en el caso de penicillium. En el penicillium debe haber, para ver, ahí está bien clarito. Usted ve en las métulas son las que sale, la prolongación que sale directamente de la hifa. Y la fiálide es la que sale después de las métulas. Son como los deditos que entonces comienzan a hacer la producción de las conidias. Miren que ahí está bien señalado, está bien detallado las métulas. Muchas veces hay estructuras, no sé si les pasó viendo ustedes penicillium, que es difícil de ver esas dos diferenciaciones. Pero obviamente si a ustedes les ponen a identificar estas partes, se les va a poner clarito dónde están esas partes, ¿no? Se va a ver una estructura definida de dónde está la métula, dónde está la fiálide y dónde están las conidias, como en este caso, ¿no? Profesora, otra consultita. ¿Cómo uno haría para diferenciar un Aspergillus terrus de un Penicillium? El Aspergillus tiene un género muy específico, tiene una estructura que se le llama así, se llama Aspergillus. La estructura del Aspergillus se llama Aspergillus y posee una vesícula. Es un conidióforo redondeado en su mayoría de los casos y es, redondeado y presenta una vesícula. Pero cuando es Penicillium presenta en general una estructura de pincel, cuando es Penicillium. Las estructuras de
de hongos, para clasificarlos hasta especies, es muy difícil solo ver la micro, habría que ver la macro y a veces hasta hacer algún otro estudio de mediciones de conidias. Creo que ellos se confunden un poquito porque esa imagen ahí, eso parece un penicilio. Vale. Esa parece un penicilio. Lo deben ver, es que yo le decía ayer que tienen que buscar la estructura de la vesícula. De la vesícula. Esa vesícula puede ser bastante englobada o puede estar mínima, pero en general todas las aspergillus, que así mismo se les llama el nombre de su estructura, tiene una vesícula. Mira, por ejemplo, ese ejemplo que está presentando el profesor tiene una vesícula bien pequeña y tiende a confundirse, pero básicamente siempre lo van a ver así. No pueden ver métulas desarrolladas en un aspergillus. Por lo menos en mi caso, yo no he visto nunca un aspergillus con métulas. Vale, gracias, profesora. Ok. Profe, yo tengo una pregunta. En los micelios de los fusarium que son blancos, o sea, ¿en qué me tengo yo que basar para decir si, o sea, diferenciarlos pues, entre ellos? No entendí la pregunta. O sea, los cultivos de fusarium, ellos son blancos, ¿no? Pero como dice en el PPT, como que varía mucho a púrpura y a otros colores, ¿cómo yo hago para diferenciar la especie entre ellos? No sé, Celestino, si quieres explicarle eso, porque yo tengo otro concepto con respecto a esa identificación, pero si tú le vas a hacer este tipo de pregunta en el examen, sería bueno aclararle qué tendrían que tomar en cuenta. Bueno, creo que esto lo explicó la profesora Esquena, ¿sí? Esquena. Okay. Buenos días, jóvenes. Como bien lo hemos estado conversando durante todas las clases, una de las cosas que siempre hacemos énfasis es que hacer una identificación de los hongos no nos podemos basar solamente en una de las características. Tenemos que usar tanto la parte macroscópica como la parte microscópica. Entonces, para temas de parcial, nosotros no vamos a ponerle un cultivo y le va a decir qué tipo de especie es. Eso no va a pasar. Pero, si no malinterpreté su pregunta, en las maneras en la cual yo me he estado, pues, formando en este mundo de la micología, ellos tienden a cambiar la coloración cuando ya el hongo está madurando y también va a depender mucho del agar. Entonces, por esta razón, no podemos como que diferenciarlo solo con la parte macroscópica o solo por cultivo. ¿Le respondí? Sí, profe, es que en otra clase que es la de dermatofitos, o sea, el T-tonsuras también es blanco, pues. Entonces yo no sé si ambos son blancos como, o sea, qué diferencia tienen ambas especies, tanto Fusarium como T-tonsuras, para yo decir este es tal y este no. Bueno, es que igual cuando vamos a hacer la identificación, hay muchas cosas que podemos visualizar. Comúnmente ustedes van a ver que Fusarium tiende a ser mucho más algodonoso. No solo es su característica, no es la única de su textura, pero tenemos que ir a la parte microscópica, y cuando vamos a la parte microscópica las estructuras son totalmente diferentes. Sí, me permito opinar ahora. Chicos, recuerden que las características que nosotros vemos tanto macro como micro son acumulativas, son datos acumulativos de ese hongo que estamos observando.
Eso no significa que en otros géneros no vamos a ver esas mismas coloraciones, por ejemplo, cuando vemos macromorfología, ¿no? A nivel macro. Las coloraciones, los hongos pueden ser amarillo, rojo y pueden pertenecer a diferentes géneros. Esa coloración muchas veces, en el caso, por ejemplo, de algunos excepcionales, puede que sea como su única característica distinguible, por ejemplo, en el caso de Rhodotorula, que es una levadura, ¿no? Y cuando la vemos así, tipo salmón, anaranjada, podría ser Rhodotorula, ¿no? Ya, pero eso es simplemente una visión general que uno le da, una apreciación general que uno le da a la primera revisión, pero no debe ser una cuestión, como dice la profesora Asquena, única. Ustedes las características tienen que ser datos que van observando. Es como cuando ven un paciente y tienen que ver los síntomas que le están viendo a ese paciente de manera sumativa. No puede ser que un solo síntoma indique una sola enfermedad inmediata. Entonces, asimismo, cuando vamos a hacer la clasificación en hongos, nosotros tenemos que ver las diferentes características que ellos presentan a nivel macro y micro. Y acuérdense, esos son solamente 2 métodos para identificar una colonia. Pero existen otros ensayos que debemos hacer para complementar la información y lograr acertar a esa especie o el género por lo menos, ¿no? Pero puede haber mucha confusión y como dice la profesora Asquena, el hongo puede empezar de manera hialina, va cogiendo una coloración más fuerte, por ejemplo, de hialina pasa a una textura algodonosa blanca y luego es posible que cambie ese color. O dependiendo, y eso se lo aseguro, dependiendo del medio que el hongo está utilizando para crecer, asimismo también puede expresar una coloración u otra, o hasta pigmentar el medio. Entonces, traten de no decir, ok, me dieron Fusarium y Fusarium es algodonoso blanco. No, porque hay Fusarium que no tiene micelio aéreo y son planos. Muchos aquí se dieron cuenta que tienen en el proyecto un Fusarium que parece una levadura, textura, o sea, hablando de textura, no microscopía. Entonces lo vieron todo plano, sin micelio, pero cuando hicieron la microscopía era un Fusarium. Entonces, estas son como que dicen los géneros más famosos y sus características más distinguibles, pero no son las únicas. Y que deben quedar clarito en eso. Sí, y para cuestión de parcial, que es lo que ustedes la queja, nosotros no, exacto, como ya eso lo hemos estado repitiendo, nosotros no vamos a ponerles preguntas que lo van a confundir o que no esté clara. O sea, nosotros al momento de hacer preguntas, pues, vamos a poner placas muy específicas, muy claras. Vamos a poner cultivo, seguramente no lo vamos a utilizar para identificación de especies porque eso es imposible. Y las preguntas no solamente van a estar ligadas como que ¿qué género es? No, se le tiene que dar una serie de información, una serie de datos que los estimule a poder llegar a una respuesta correcta. Así entonces en ese punto no lo vean como que blanco y negro. Exacto. O sea, también hay matices de colores que vamos a usarlo a favor de ustedes para que el parcial sea más que todo para que ustedes logren medir el conocimiento que han adquirido durante el módulo de micología y que puedan pues al final ver qué necesitan reforzar, qué en realidad aprendieron y cómo ustedes van a integrar esos conocimientos para su futura carrera. Entonces las preguntas no van a ser así tan complejas, quizás otros módulos se permite eso, pero nosotros sabemos que con los hongos no podemos llegar a ese tipo de preguntas. O por lo menos para el tema de los hongos contaminantes y los dermatofitos, tampoco vamos a hacer preguntas, así que los vamos a llevar a que ustedes se confundan o que se equivoquen pues al momento de responder. Y tú has dicho algo muy importante, que se les va a dar los datos importantes que los va a llevar a esa conclusión la más correcta. No se les va a decir, ok, te presenta esta estructura y pues dígame su especie. Es que ni yo, que tengo ya años de estar, yo no puedo hablar de una especie. Entonces,
como dice la profesora Esquena, se va a dar los diferentes datos que lo lleven a la conclusión de X género o cuál es su importancia, ¿no? ¿Tienen alguna otra pregunta para pasar a otro tema? Porque no solamente es hongo contaminante, están los otros temas, chicos. Jóvenes, los chicos del 4.1, avísenle que si se quieren conectar, se pueden conectar. Aquí cabemos todos. Profesora, una consulta. Es que microscópicamente yo me vi un video en internet en donde ellos agarraban y decían las características de los aspergillium atendiendo de cómo se veían en el microscopio. Entonces, ese tipo de preguntas sí se llegarían a hacer, o sea, diferenciar en especies, digo, en géneros que microscópicamente sí se pueda diferenciar. ¿A qué no, Celestino? Porque es que la verdad es que yo no escuché bien. No sé si puedan repetir el comentario porque... Nada, ella no sé lo si que es te mi pregunta, ella lo que te pregunta y lo que yo entendí, Esquena, es que si se les va a preguntar, se les va a poner una estructura, o sea, se les va a poner una estructura microscópica y se les va a preguntar el género. Entre géneros sí se puede distinguir, ¿verdad? Ustedes nos enseñaron eso. Bueno, o sea, no le vamos a decir las preguntas exactas. Claro. Este es un repaso. No vamos a decir preguntas exactas. Pero voy a dar un posible ejemplo. No sé, es que eso todavía está en conversación con el profesor Celestino y bueno, vamos a ver cómo se desarrolla al final el beneficio de ustedes. Es que podría ser, pues se pone una placa, se le da se le hace se le da la información y podemos poner diferentes tipos de géneros para que ustedes escojan según la placa, pero es muy evidente que vamos a poner diferentes tipos de géneros que no se confundan. Podría ser, la verdad que todavía está en conversación. O sea, por ejemplo, le ponemos un Rhizopus, que es muy claro, es muy evidente, le podemos poner otro tipo de géneros de contaminantes, que sus características de estructura sean diferentes, algo así. Exacto. Pues eso tendríamos que analizarlo todavía. Pero si se le pusiera un género, los géneros, acuérdense chicos, los géneros de los hongos son más distinguibles que, por ejemplo, saber la especie. La especie es como el apellido del hongo. Entonces, pero aquí se le han enseñado en todos los temas estructuras muy específicas de cada género. No estamos hablando de especies. Sí se le menciona la especie para que sepan, ¿no? Obviamente para su complemento. Pero para un examen, en dado caso, se le da eso. En el caso de micología, jóvenes, no se les puede poner un plato con una colonia que ustedes digan género y especie. Eso no se puede. ¿Por qué? Porque hay muchas colonias que se parecen. Eso no se les va a poner. Pero, por ejemplo, hay características muy específicas que se les han dicho a ustedes en cuanto, por ejemplo, si se les pone una estructura de un penicillium, ustedes pueden decir que es un penicillium. No se les va a poner que digan qué penicillium, qué especie es, pero ustedes con la estructura que se observa, ustedes pueden decir qué género es. Eso sí se les puede poner. Si se les pone una macroconidia de un fusarium, ustedes pueden decir que es fusarium. ¿Ves? No van a poner fusarium fujicofolie, pero van a poner fusarium. Claro. Así es. ¿Ves? No es tan específico porque ustedes no van a ser micólogos, pero sí deben tener la idea de por lo menos saber diferenciar el género microscópicamente. Es lo que siempre se ha hecho y lo que en esa línea que vamos por todos los estados. Vale, gracias, profesora.
Hay preguntas en el chat, pero de otros temas. Vamos a pasar a otro tema, chicos, o tienen todavía alguna pregunta de hongos contaminantes. No se confundan, ¿eh? Profe, yo tengo una. Las macroconidias salen de las monofiálides. No quiero contestar porque ese tema no lo di. Eso, Askena y Celestino se les pueden explicar porque ellos son los que van a elaborar las preguntas hacia ustedes. Chicos, si escriben mejor las preguntas en el chat, porque es que en realidad yo tengo aquí el tráfico abajo y esa bulla imposible escucharlos claramente. Lo que pregunta, ustedes explicaron si las macroconidias salían de la fiálide. Eso es lo que pregunta. Bueno, yo les contesto, pero eso no indica que yo soy la que voy a hacer la pregunta de este tema, chicos. Las macroconidias, acuérdense que Fusarium, en el caso de Fusarium, él tiene 3 tipos de conidias. Están las microconidias, las macroconidias y las clamidosporas, en el caso de Fusarium. Entonces, todas ellas son producidas por las hifas, y las hifas son los filamentos que los hongos desarrollan. Entonces, muchas veces esas hifas se desarrollan de forma de fiálide, y cuando es una sola hifa sin ramificación, se llama monofiálide. ¿Qué pasa? Hay otras que no son monofiálides, sino que en vez de salir, como yo no tengo el dominio de la presentación, en vez de salir una esporita seguida y se forma esa cadenita que ustedes ven allí, es monofiálide porque nada más tiene una esporita saliendo de la fiálide, pero a veces hay hongos que desarrollan 2 esporitas dentro de la fiálide. No les quiero complicar porque este tema no lo di yo, pero sí, las macroconidias salen de las hifas, ¿ya? Así como las clamidosporas, todas en el caso de Fusarium. Fusarium no tiene una estructura fructífera como un conidióforo o como un esporangióforo. Él produce fiálides y produce clamidosporas, que las clamidosporas también pueden contener microconidias, porque el Fusarium, como es del suelo, cuando esas clamidosporas caen en el suelo, se puede mantener más de 30 años y están allí en el suelo hasta obtener acceso a un nuevo huésped, porque él es fitopatógeno, ¿no? Gracias, profe. Ok. Profesora, una consulta. La característica para saber qué es un Fusarium serían las macroconidias alargadas. Sí, esas macroconidias alargadas son fusiformes. Esa es la terminología correcta que se le llama. Y ellas pueden, como ustedes observan ahí, pueden tener diferentes tamaños. Y siempre, en general, las macroconidias de Fusarium están segmentadas, como ustedes las observan ahí. Y ese tipo de segmentación se mide, se cuenta, igual que en dermatofito, para poder distinguir entre especies. Voy a cerrar para cambiar de tema entonces. Sí, correcto, porque nos vamos a quedar aquí. ¿Qué tema sigue? Pueden pasar al siguiente tema, que me estoy movilizando para ver si logro encontrar otro lugar, por favor. ¿Cuál tema venía, Arquena? Según el orden del laboratorio venía dermatofitos, pero... Ok, dale. Voy con de Matiasio. ¿Viene de Matiasio sí, después, verdad? Ok.
¿Qué preguntas tienen de Matiasio, chicos? Para los chicos del proyecto y para la clase, acuérdense que los de Matiasio siempre van a tener estructuras, como ustedes observan allí, gruesas, segmentadas, ¿verdad? En las hifas de Matiasias. A diferencia de hongos que son hialinos. Hialino es que pueden ser cenocíticos o no, pero son más translúcidos. En cambio, los de Matiasio van a tener esas estructuras fúngicas como melanizadas, como marrones, ¿no? Tienen una coloración oscura. Pregunten, chicos, para saber alguna otra duda. Recuerden que yo pregunto tanto de las diapositivas que presenté en clase como lo que hicimos en el laboratorio. De ahí yo saco las preguntas. ¿No hay preguntas? Me parece que no. Profe, yo tengo una duda, pero es más teórica que nada. Es que cuando me hablan de microconidia y macroconidia, no sé, o sea, sé qué es la estructura, sé cómo se debería ver, pero no sé específicamente cuál es su función. Entonces no sé si me pudiera aclarar eso. Sí, su función siempre va a ser para poder que el hongo pueda reproducirse. Pero cuando hablamos de micro, la palabra micro significa que es mucho más pequeña que una macro, ¿no? Entonces, en el caso de los de Matiasio, si observas en la diapositiva, aquí estamos viendo una microconidia, que son las esporas, ¿ya? Son muy pequeñas en comparación a una macroconidia. Pero va a depender del género, cómo ha sido clasificado, porque en el caso de Fusarium tiene 3 tipos de conidias, y ustedes observan que las macroconidias son mucho más grandes, son así como esta diferenciación, está esta y está esta. Y las dos tienen la misma función. Con esto yo puedo agarrar una macroconidia, colocarla en un plato y el hongo va a desarrollarse. O sea, a su fin, las dos funcionan para diseminar el hongo, para poder el crecer en un medio donde tenga las condiciones óptimas. Así que no debería, siempre las microconidias, a excepción de las levaduras, las microconidias son muy pequeñitas. En el caso de las levaduras, podemos ver células levaduriformes mucho más grandes, ¿no? Pero el tamaño varía y por eso es una característica que se utiliza para clasificar a los hongos, porque esas microconidias se miden y las macroconidias muchas veces están segmentadas y también se cuentan esos segmentos, cuántas sectos tiene, y dependiendo de la cantidad, algunos géneros varían, tienen un rango de tener sectos, y en cambio la microconidia miden es la forma, la dimensión o el mismo tamaño. Algunas son más redondas, otras son más ovaladas, otras son más alargadas. Pero las dos tienen la misma función, igual que las clamidosporas, tienen la misma función, que donde ellas lleguen a un medio óptimo van a ayudar a que se reproduzca el hongo. No se reproduce como tal, sino que comienza a germinar.
Profesora, esas macroconías y esas microconías son producidas por el conidióforo. Depende del hongo. En el caso de, por ejemplo, Curbularia y Alternaria, ellas tienen una conidiación, ¿cómo era? Sigmoidial. Esa formación sigmoidial es específica de Curbularia y Alternaria. Esa se la pusimos en otra diapositiva, yo se las voy a poner. Este es el tipo de conidiación para la mayoría de los dematiáceos. Pero existen otros dematiáceos como, ya se lo enseño, Curbularia, Alternaria, Bipolaris y Cladosporium. Todos ellos tienen diferentes tipos de conidiación. En el caso de estos 4 géneros, yo les podría referir a preguntarle qué tipo de conidiación presentan estos géneros, y ustedes podrían decir que todos ellos tienen en común algo. Por ejemplo, Curbularia, Alternaria y Bipolaris presentan una conidiación florífera zigodial, ¿ya? Sin embargo, Cladosporium, este que está acá, puede presentar un tipo de conidiación Cladosporium, que también es representante, como les dije yo en clase, que este género tiene también el tipo de conidiación. Es tan común que le han denominado al tipo de conidiación en Cladosporium y en otros hongos como Cladosporium. Y eso lo vamos a ver en la otra diapositiva. ¿Está clarito aquí? Mire, esta es la formación florífera, tipo de conidiación de estos 3 hongos, dije 4, pero eran 3. De estos 3 hongos presentados en clase, esta es la conidiación florífera. Claro que esto no siempre se va a ver. Cuando tú tomas la muestra, como ustedes han aprendido a tomar el té y otro tipo de técnica, esas macroconidias a veces están sueltas y no necesariamente están en esta formación. Y muchas de ustedes encontraron a Curbularia juntitas. Habría que ver si tenían esta formación, pero obviamente si yo les voy a preguntar sobre el tipo de conidiación de una Curbularia, les voy a presentar algo clarito como este. Pero en general, si está suelta, aquí tú no puedes visualizar qué tipo de conidiación tiene. Pero estas tienen, en este caso, chicos, estos tres hongos tienen unas macroconidías tan distinguibles que yo les podía poner, decir, bueno, dígame, según esta macroconidia, ¿qué tipo de género puede ser? Y yo no le voy a decir simplemente eso, yo le voy a poner otra información, como dijo la profesora Asquena. Este tipo de hongo presenta tal, es uno de los hongos agentes causal de la sinusitis, y le voy a poner entonces una placa, por ejemplo, solamente es un ejemplo, chicos, no es que le voy a poner esta pregunta, y les voy a poner clarito la estructura de una Curbularia, y eso lo vimos en el laboratorio. Luego está la Alternaria, que es esta. Miren que la macroconida se distingue totalmente de esta, y luego está la Bipolar. Entonces, otro aspecto importante que sé que muchas veces se confunden es el tipo de conidiación. ¿Y por qué es importante, chicos? Porque esto ayuda a distinguir a géneros en los dematiáceos, ¿ya? Y todos ellos forman conidióforos. En el caso de este, es tipo Cladosporium, y una de las cosas importantes que yo les dije que ayuda a distinguir que este tipo de conidiación es la producción de conidias. Presentan 2 cicatrices, en general presentan 2 cicatrices, y esas cicatrices se forman cuando ellos están unidos en cadena del conidióforo, se desprenden, y al desprenderse queda esa cicatriz de que demuestra que estuvieron unidos en algún momento en su conidióforo. Otro aspecto importante de estos géneros es que ellos todos tienen este tipo de estructura, como ustedes observan aquí. Eso se le llama escudo. Yo eso no lo resalté, pero siempre que ustedes veían a las placas de Cladosporium, veían pedazos así como estos, grandes. Esta conidia es microscópica, es bien pequeñita, solo que se pone ahí ampliada para que ustedes observen las cicatrices. Pero todo esto es bastante más pequeño, y este es mucho más grande que esta conidia. Son como así, y este escudo, que es representativo de los dematiáceos, es de este tamaño o aquí. Casi todos, y muchas veces tú lo agarras y se desprenden y quedan los pedazos así como que lo ven. Luego está Rhinocladiela,
que este también es muy específico y no hay confusión. Aquí podrías encontrar muchos conidios, pero con una sola cicatriz. Y ni tanto porque la forma en que ellas se producen no son como estas, que están en cadena. Ellas están aquí individuales, son holoblásticas, van pegadas directamente a la hifa y forman ese conidióforo. Muchas pueden ser terminales y otras pueden estar de manera lateral. Y siempre son ovaladas, van a ser redondeadas y al inicio puntiagudas, porque en un momento estuvieron unidas aquí a esta hifa. Y en el fialófora, esa sí es bien distinguible, pero esa no la pusimos en el laboratorio, pero yo le puedo preguntar teóricamente cuáles son las estructuras que distinguen este tipo de conidiación y ustedes van a colocar así mismo como está aquí, que es una fiálide en forma de frasco. Y esta también posee una cicatriz que se le llama collarete. A ver, chicos, ¿alguna otra pregunta? Pasamos al siguiente laboratorio. Una pregunta. El siguiente tema del laboratorio. ¿La fiálide es la misma hifa? Sí, es una prolongación de la hifa. Se le llama fiálide como en Penicillium también y Aspergillus porque es simplemente utilizar un término para llamarle a esa prolongación de la hifa. Para distinguirla de no decir que es una hifa. ¿Me explico? Sí, profe, gracias. Pero la fiálide sí es una hifa. Profe, en el caso de Curvularia, las macroconías están saliendo directamente de la hifa. Sí, así como aquí. Ahí preguntan si el escudo es un conidióforo. No, el escudo es parte del conidióforo. El escudo, este que se forma aquí, es parte del conidióforo. El conidióforo es todo el conjunto de las estructuras que está formando los conidios. Acuérdense que las estructuras reproductivas en los microhongos son estructuras formadoras de conidios. En el caso de los dematiáceos, tenemos conidióforos y estos se van desarrollando de esta manera, van prolongándose. Estos escudos pueden ser más grandes, más pequeños, dependiendo de la especie o del mismo género, porque el tipo de conidiación cladosporio no pueden tener otros géneros. Entonces, esa producción de conidias se da a través de toda esta estructura que ustedes ven aquí. Y le digo porque en el caso de Fonsecae, que es un dematiáceo, un agente muy importante causante de problemas como la cromoblastomicosis, tiene 3 tipos de conidiación, pero su género es Fonsecae. Pero él puede presentar estos 3 tipos de conidiación, como ustedes observan aquí. Entonces, el tipo de conidiación es una forma de ver cómo el hongo está conidiando y es una característica más para sumar a todo ese repertorio de aspectos característicos que ayudan a identificar el hongo. Así que yo no les podría presentar y no les presentaría, o sea, él puede en un momento dado de su estado de su ciclo de vida puede presentar solamente un tipo de conidiación, pero en un momento, dependiendo de las circunstancias ambientales donde se encuentre o sus requerimientos nutricionales, puede presentar otro tipo de conidiación o las 3 al mismo tiempo. O sea que en una placa tú no vas a ver vas a ver las 3, es imposible, tendrías que ver en qué estado está el hongo y ver entonces en qué momento él produce una o la otra, o las 3. Eso no hay un estudio que te diga exactamente cuándo las 3 están, pero de eso no deberían preocuparse. Si tienen un hongo tipo de dematiáceo, es simplemente caracterizar el tipo de conidiación que está en ese momento y complementarlo con otra información macro y otras cosas micro que pueden tener, y así te ayuda a llegar a este género para poder saber si tienes una cromoblastomicosis, ¿no?
¿Alguna otra pregunta, chicos? Aquí, como les dije ayer, los chicos, acuérdense de que todos los dematiáceos son aterciopelados, vellosos y felpados. No significa que tengan las tres características al mismo tiempo, sino que yo les voy a aceptar que coloquen aterciopelados, felpados o vellosos, ¿ok? No les voy a, en el laboratorio yo no les presenté ningún otro hongo que forme algún otro tipo de textura. Por eso, te básense solo en la textura que yo les presenté en el laboratorio. Luego, están las células fumogoides, que son muy importantes. Eso se le presentó una placa. Y la metodología. Yo les expliqué esta parte del suelo, que es importante, pero no la hicimos, pero tómenla en cuenta. Y luego están las dos partes estas, que estaban las hojitas con las plantas lesionadas, las hojas lesionadas y la espina. Y eran estos tres tipos de aislamiento se utilizan para detectar hongos dematiáceos. Pero en general todos ellos, a excepción de del suelo, estos dos, tanto las plantas como las espinas, utilizamos un método de desinfección superficial. Pueden llamarlo batería de desinfección o desinfección superficial, ¿ok? Las dos pueden ser correctas. Y pues saber para qué se hace eso. ¿Alguno sabe para qué hacemos esa desinfección superficial? Para evitar que en el cultivo salgan otros tipos de hongos. Exacto, o para garantizar, ¿verdad?, que lo que tú estás obteniendo en el plato cuando comienzan a crecer es de la lesión, o sea, del hongo que puede estar adentro de la hojita causándole esa lesión que ustedes ven ahí en pantalla, y no es un hongo que estaba afuera. Hubo un compañero que agarró un plato y puso 3 hojitas con lesiones y una hojita sana. Todas le hizo su desinfección superficial, pero las que tenían lesiones al día siguiente o los 2 días ya presentaban crecimiento fúngico, pero la hojita que él puso que no tenía lesiones no tenía ningún crecimiento fúngico, entonces él lo utilizó como un control. Eso yo no se los voy a preguntar, no se preocupen, pero vale la redundancia resaltarlo, porque es importante de que como él hizo esa estrategia para observar que el hongo que estaba creciendo era de la lesión y no simplemente un endófito que está viviendo con la hojita, porque acuérdense que las plantas tienen hongos viviendo allí, así como nosotros tenemos hongos en nuestro cuerpo, pues las plantas también. Y muchos de esos hongos no causan lesiones, son hongos que viven de manera beneficiosa, son mutualistas con la planta y están ejerciendo una función importante para esa planta. Pero esa fue una manera muy buena de distinguir que el hongo que está causando la infección, en cuanto tocó el medio de cultivo, inmediatamente proliferó, y ese va a proliferar mucho más rápido que el que está viviendo en una asociación positiva con la planta. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Para el tema de dematiáceos. Dejo de compartir ya. Vamos a pasar al otro tema. Ok, vamos a continuar con hongos dermatocitos. Chicos, preguntas aquí sobre este tema del laboratorio. Pues para un resumen súper rápido, pues tener presente qué son los dermatocitos, cómo los podemos clasificar según su tipo de hábitat, ejemplos, según el tipo de la lesión, ejemplo de género, según el tipo de lesión,
las características propias de cada uno de los géneros. Hemos estado conversando que son 3 géneros principales, pero también es importante tener presente de que Microsporum está compuesto actualmente, según la taxonomía actualizada, para este tema de interés por Microsporum canis, porque Microsporum gypsum en su momento ya pasó a otro género, que es Nanicia gypsia, y para temas de parcial, manténgase presente el género Nanicia, porque igual yo sé que yo le he estado mencionando los 2 géneros, pero es por cultura general. Todavía hay estudios, todavía hay publicaciones que todavía mencionan Microsporum gypsum, pero el género actualizado, según la taxonomía, es Nanicia gypsia. Profe. Ajá. Yo tengo una pregunta. La profesora había mencionado que el 4.1 sí había podido ver los resultados del laboratorio de las espinas y las hojas, pero nosotros nunca vimos esos resultados. Y eso viene para el parcial. No. Los resultados del parcial no. Para eso no vienen, así que no te preocupes. Viene más en lo que hicimos en el laboratorio. Ok, profe, gracias. Sí, no se preocupen porque no se les va a preguntar qué fue la espina que trajo Rodríguez. Sí, es que imagínense cuántas espinas, cuántas hojas de diferentes especies de plantas, y que es bastante complejo. Claro, pero las obviamente preguntas será para hemos estado complementarla. mencionando, exacto, la hemos estado mencionando ya consecutivamente. Las preguntas no serán de ese tipo capciosas, van a ser prácticamente lo que hemos estado conversando una y otra vez durante todos los laboratorios, esas insistencias en ciertos temas, en ciertos detalles. Seguramente eso es lo que va a venir cuando insistimos tanto en algo. Preguntas de dermatofitos. Toma de muestra. Tenemos claro cómo se hace la toma de muestra para los hongos dermatofitos, donde es que ellos comúnmente tienden a hacer la lesión. ¿No tenemos preguntas de dermatofitos? Ajá. ¿Cómo vamos? Microsporum. Ok, tenemos el género Microsporum, ¿verdad? Habíamos mencionado que son 3 géneros que se han clasificado como hongos dermatofitos. Pero dentro de la clasificación y dentro de sus diapositivas también está el género Nanicia. Entonces, en un inicio, y hace poco, 2018 o 2019 aproximadamente, Microsporum estaba compuesto por gypsum y canis, de nuestro interés. No son las únicas especies que pertenecen, sino de nuestro interés está Microsporum gypsum y Microsporum canis. Pero con la nueva clasificación, entonces gypsum pasa a ser Nanicia gypsia. Entonces eso también es importante que lo tengan claro, porque al momento de hacerle preguntas yo me voy a estar dirigiendo directamente al género Nanicia. ¿Quedó claro o tratamos de explicarlo de otra manera? Profe, ¿podría explicarlo nuevamente, por favor? Sí, claro. ¿Cuántos géneros hemos estado hablando de hongos dermatofíticos? 3. ¿Quién puede? ¿Cuáles son? Microsporum, Epidermophyton y Trichophyton. Trichophyton, exacto. Dentro de Microsporum hemos estado mencionando que en esa clasificación, desde hace 4 o 5 años atrás, existían 2 especies
muy características, con características muy propias que conformaban ese género, que era Microsporum gypsum y Microsporum canis. Con la nueva clasificación, el Microsporum gypsum pasó de pertenecer al género Microsporum y ahora pertenece al género Nannitzia y su especie Gypsia. Entonces, yo se los mencioné, se los puse cada vez que mencionábamos gypsum, les mencionaba los dos términos, para que ustedes estuvieran presentes de que todavía hay publicaciones y cuando ustedes observaban Microsporum gypsum, ya ustedes lo relacionaran de una vez al género Nannitzia gypsia. Entonces, para que eso lo tengan presente, o sea, igual, para temas de parcial, Microsporum gypsum, me voy a seguir refiriendo como Nannitzia gypsia, porque es su nueva clasificación. Sí, oficialmente sí, ya serían 4 géneros porque ya tenemos esta nueva clasificación, pero aún así se sigue mencionando que los 3 géneros principales o primordiales para estos tipos de hongos dermatofitos son 3, que son los que hemos estado mencionando. Profe, pero el cuarto sería Microsporum gypsum o la Nannitzia gypsia. Exacto. No, pero le estaba haciendo la pregunta. O sea, el cuarto es que Microsporum gypsum es exactamente lo mismo a Nannitzia gypsia. O sea que la cuarta clasificación, entre comillas, sería esa y solo el Microsporum contendría el Microsporum canis. Correcto. Ok, gracias. Siguiente pregunta. ¿Tenemos alguna otra duda? Si no, pasamos directo al tema de levaduras. ¿No hay preguntas? Ok. Profesor Rivas, ¿está por ahí? Profesora Carmen Guira, no sé si el profesor Rivas está para continuar con los temas que le corresponden. Sí, el profesor Rivas está conectado. A ver, chicos, de la parte de técnicos y levaduras, preguntas. Ok, chicos, ¿no tienen preguntas acerca de los temas de levaduras? Nadie tiene preguntas de levaduras ni de sistémicos. ¿Ah? En el chat hay una pregunta. Dice, ¿cuáles son los enfoques que le debemos dar al tema de levadura? Déjenme ver que el profesor Río está conectado, pero déjenme llamarlo.
Buenos días, ya están con el tema de las levaduras. Ah, ahí está arriba, sí. Sí, Eso. correcto, profesor. Ok. Los chicos preguntan. ¿Tienen preguntas sobre el tema? En el chat. Sí, los chicos preguntan en el chat. El que preguntó en el chat podría hablar. Ok, la pregunta es, ¿cuáles son los enfoques que le debemos dar al tema de levadura? El enfoque que se le dio, bueno, básicamente es la introducción, lo que se explicó en ese periodo. Va a ser placas y ver, identificar lo que se está viendo en una placa, la función y órgano afectado. Otra pregunta. Hizo la pregunta, podría hablar para aclarar el punto. Bueno, otra pregunta sobre el tema. Bueno, no hay pregunta. El otro tema que yo di, y fue el último periodo, fue el de los dimórficos. ¿Tienen preguntas sobre ese tema? Bueno, aparentemente no hay preguntas, todo está claro. Ok, chicos, si no tienen preguntas con respecto a levadura y sistémico, este es el momento, si tenían alguna duda, entonces vamos a pasar a la revisión del parcial. En el chat dice que si para los temas de levaduras y hongos dimórficos son puras placas. Profesor Rivas y la doctora Elizabeth. La pregunta es... Sí, es que no, dime. Pero obviamente en ese periodo, lo que centré fue básicamente en placas y medios de cultivo. Preguntas teóricas no creo que yo vaya a poner. ¿Qué me preguntaste? Es que no escuché. Es que los chicos en el grupo, en el chat, preguntan que si para el tema de levaduras y hongos dimórficos son puras placas. Más que todo quieren saber. Yo no di el laboratorio dimórfico. Sí, es lo que yo acabo de decir. En esos dos laboratorios yo me enfoqué en el tema de las levaduras, tanto en placas, algunas de ellas ellos mismos las hicieron, hay unas placas preparadas, unos medios de cultivo, y el de dimórfico, eso fue puras placas. Ahí no creo que yo vaya a poner preguntas teóricas. Y el que hizo la pregunta del chico o la chica, ¿le quedó claro? Sí, podrían hacer la pregunta hablando, que a mí a veces la pantalla me corta el menú de las opciones del Zoom.
tienen preguntas, podrían hacerlas mediante el uso del micrófono. Ok, en el chat dice el estudiante Eladio que tiene una pregunta sobre el proyecto que se lo iba a hacer hoy y que si después de la revisión le puede hacer la pregunta. Usted define si ahorita o después. Obviamente yo pasé por la universidad y yo me retiré a como estaba ese escenario en el día de hoy, y obviamente cuando retornemos el lunes Dios primero, ahí se podrá conversar con Eladio o quien tenga preguntas sobre el proyecto. Profe, una pregunta sobre el proyecto. Como se dijo que ya la otra semana se empieza el módulo de virología, o sea, ¿qué días son los que presentaremos los proyectos? O no sé si hay una fecha o algo como tal. Bueno, Edwin, esa es muy buena pregunta. Eso vamos a tener que sentarnos todos los profesores a definir cuándo va a ser la nueva sesión de proyectos. Inicialmente estaban programados para el día de ayer y el día de hoy. Se propuso luego que los que tenían proyectos listos pasaran a presentar. Ayer nadie estaba listo, no sé si había alguien listo hoy. Y bueno, por eso es que estamos haciendo lo que estamos haciendo. Estamos haciendo repaso. Lamentablemente no estamos presencial, y la revisión del examen. Eso, desde cuándo se van a presentar los proyectos, eso va a ser algo que vamos a tener que sentarnos todos los profesores a ver en qué momento se va a hacer eso. Dile gracias, profe. Okay. Profe, yo tengo una pregunta también. ¿Qué día o cuándo exactamente entonces tendríamos que entregar la presentación y el trabajo escrito a ustedes, los profesores? Bueno, el trabajo escrito, si lo tienen listo, yo pienso, tenemos que sentarnos los profesores a decidir eso, pero si lo tienen listo pueden irlo adelantando. Ya el día, en la presentación, probablemente he dicho que se llame a la sala al estudiante o la estudiante, eso va a tener que ser redefinido. Ok, perfecto. ¿Quedó claro, Lambrani? Creo que sí, o sea, dijo que tenía que verse todavía, entonces que hay que buscar hay que buscar algún periodo para... No, por eso me refiero a entregarlo, a mandárselo a los profesores, no a presentar. Ok, en mi caso podrían, si lo tienen listo y es del tema que yo le estuve llevando, me lo pueden entregar, yo no tengo problema en ese sentido. Y ahí podemos sentarnos y ahí revisar. No, sí, lo que pasa es que, por ejemplo, mi grupo, yo soy del grupo de Eladio, entonces como todavía estamos viendo, dije, si nos falta una cosa o tenemos algunas dudas sobre las cosas que tenemos o que no hemos terminado de revisar, queríamos saber exactamente cuándo o hasta cuándo teníamos para mandarlo, pues, para no caer en ningún problema, ¿no? Pero sí, ya entendí, profe. Ok. No, tranquilo. Chicos, yo tengo una consulta. Bueno, no se trata de caer en situaciones, ¿no? Aquí todos estamos para ayudarnos, ¿no? Y la situación, la verdad es que con esto en el ambiente es, bueno, todos comprendemos. Chicos, una consulta. La próxima semana hay una actividad en la cual ustedes, algunos estarían participando. ¿Cómo están ustedes de disponibilidad, por ejemplo, el grupo, bueno, este es 4-2? Al final se había dicho de que iban a dejar parcial, la semana no iba a cambiar por el hecho de que la mayoría no iba a participar en la actividad de la semana. ¿Al final eso se mantiene o sí hay estudiantes que van a estar participando durante la semana? Profe,
Más Sí, que todo para poder conocer la disponibilidad que usted tiene. yo entendí que el parcial del laboratorio sí sería este martes que viene. Y con respecto al jueves y viernes, debido al congreso y que no iban a estar ciertos estudiantes, el parcial de teoría se iba a mover para el martes 31. Ok, Sí, martes lo que 31. sucede es que la indicación de la decana es que en las fechas del Congreso no se pueden poner exámenes. Entonces, por eso, el 24 sería el de laboratorio y el 31 sería el de teoría. Ok, entonces 24 es el de laboratorio y 31 es el de teoría. Independientemente que no todos van al Congreso, la indicación de la decana es esta. Ok, entonces estamos listos, pues. Preguntas sobre dimórficos, levaduras. Este es el momento. Si no, será de pasar al tema ya de revisar el examen. Ok, bueno, vamos a empezar la revisión.